Hola, buenas tardes, soy Jaume Ferrerons y en este vídeo voy a intentar explicar de forma sintética el tema de la autoría estadounidense en el atentado del 11M. El tema en cuestión ha sido abordado ya y publicado en un artículo del semanario Carrer La Marca que se titula Atentado estadounidense en Madrid 3. Es la tercera entrega de una serie que empezó con una introducción sobre las diferentes teorías de la autoría del atentado. En el número 2 se condensó todo el material que existía sobre la teoría de la autoría de la OTAN, que básicamente está formado por el libro de Bruno Cardeñosa y un artículo publicado en Voltaire.net de Mathieu Miquel, que básicamente resume las tesis de Bruno Cardeñosa. Pero antes de continuar adelante, quisiera aclarar que este vídeo se enmarca en un conjunto de reflexiones sobre lo que es la oligarquía. Este canal no está formado por temas aislados el uno del otro, sino que todos apuntan hacia un tema central, que es el de la oligarquía. La oligarquía en su estructura sociológica, en su ideología y sobre todo en lo que respecta al tema de la ideología antifascista, que nos impide comprender lo que es el fascismo. Todos mis análisis críticos y documentaciones sobre actuaciones y doctrinas de la oligarquía tienen como finalidad romper el muro que separa nuestro conocimiento de lo que es el fenómeno, la realidad del fenómeno fascista. La ideología de la oligarquía es, como sabemos, el antifascismo. Las actuaciones de la oligarquía acreditan que la visión que la oligarquía promueve sobre el fascismo obedece a unos determinados intereses. Es a partir de lo que significa realmente la oligarquía que empezamos a comprender lo que es el fascismo. Todo mi trabajo va orientado a intentar entender lo que es el fascismo, pero eso pasa por la crítica de la oligarquía. La crítica de la oligarquía en sus manifestaciones doctrinales y en sus hechos, en sus actuaciones. En el canal se abordan temas y cuestiones que parece que no tengan nada que ver la una con la otra. Por ejemplo, el expediente Royuela, García Trevijano, Roberto Vaquero. Hay diferentes temas. ¿Y esto qué relación tiene, no? Pues el análisis de la oligarquía va ligado también al análisis de la resistencia a la oligarquía y de la falsa disidencia. La oligarquía promueve una falsa disidencia. A partir del análisis de la falsa disidencia entendemos lo que realmente quiere la oligarquía, porque en esa falsa disidencia, en esa disidencia controlada, en esa resistencia fraudulenta, como el expediente Royuela, Pablo Iglesias, García Trevijano y otros temas, encontramos el hilo conductor de lo que la oligarquía intenta encubrir, de lo que la oligarquía no quiere que cuestiones. Por eso todos mis vídeos están enlazados por un denominador común, y es importante no perder de vista ese denominador común,
que es la crítica de la oligarquía, la crítica del discurso oligárquico en general, la crítica de las falsas resistencias, de las falsas disidencias, y esto con la única finalidad de llegar a entender en positivo lo que es realmente el fascismo, más allá de la propaganda oligárquica que encubre la realidad histórica e ideológica del fascismo. Dicho esto, lo siguiente que conviene aclarar antes de entrar en materia es que la sentencia sobre el 11M no nos aclara la autoría del atentado. Para lo que es a efectos de este presente análisis del fenómeno del atentado del 11M, debe quedar claro que fue un atentado de la oligarquía contra el pueblo español. O sea que en este sentido forma parte del hilo conductor del análisis de la oligarquía. La oligarquía ya había puesto a prueba a los políticos del Estado español en el 23F. Para decir esto hay que remontarse al vídeo y al artículo donde hablé sobre la pérdida de soberanía del Estado español que se produjo bajo el mandato de Franco, cuando Franco vendió el país a los Estados Unidos, firmó los pactos del año 1953 y para perpetuar su régimen entregó el país a la potencia oligárquica principal, que son los Estados Unidos. En el 23F lo que ocurrió fue que la oligarquía puso a prueba a la casta política que ella misma había instalado en el poder en España como continuadora del régimen de Franco, y la puso en la tesitura de tener que elegir entre su lealtad al amo oligárquico y su lealtad a los postulados, digamos, democráticos dentro de lo que puede llamarse democracia en un régimen liberal, ¿no? Que es una falsa democracia. Pero incluso así existe una diferencia entre la democracia liberal, que es una pseudodemocracia, y una dictadura abierta, ¿no? Se vio claro en Chile cuando los Estados Unidos impusieron a un dictador carnicero y genocida que impuso los postulados del neoliberalismo al pueblo chileno. O sea que fue una dictadura liberal, porque el liberalismo es básicamente un sistema económico de destrucción de las comunidades nacionales. Las comunidades nacionales se resisten y entonces se impone una dictadura liberal para que las instituciones de disolución de la comunidad nacional, la privatización de todo, la sumisión de los poderes estatales a los poderes oligárquicos financieros internacionales, sean asumidos de buen grado o de mal grado, da igual, en este caso de mal grado porque es una dictadura. En el 23F se trataba de poner a prueba al pueblo español, de ver si la casta política se sometería a una dictadura del Pentágono, si estarían dispuestos a abolir la democracia como se abolió en Chile. Y hay que decir que los políticos españoles se sometieron al mandato de Washington y que todos estaban apuntados para participar en una dictadura militar. Una dictadura militar que habría sido una dictadura pro-Pentágono. Y una vez que había quedado claro que la sumisión, el vasallaje a Estados Unidos estaba por encima de cualquier concepto, legítimo o no, de democracia, los ocupantes se quedaron tranquilos y, como en el sacrificio de Abraham, le dijeron al sacrificador, que eran los políticos, la víctima era el pueblo español, que ya
había quedado satisfecho el amo y no hacía falta que perpetrara, de hecho, el sacrificio, ¿no? Ese sacrificio quedó pendiente. ¿Y cuál fue ese sacrificio? Pues en el 11M se pidió el sacrificio, no en forma de una dictadura, que en ese momento no tocaba, sino en forma de atentado carnicero y genocida contra el pueblo español. Y esta vez el amo sí que exigió su sangre, la sangre de los españoles. Y la casta política obedeció, participó en el atentado y luego lo encubrió. Y esta es la realidad en la que estamos desde el 2004. La realidad de una casta política una casta política que incluía a todos los partidos con representación parlamentaria, y una casta política para la cual la sumisión al amo es más importante que la dignidad nacional, y no hay peor atentado para la dignidad nacional que una agresión, que un acto de guerra contra su población, que es encubierto por los propios representantes políticos de la nación y además por jueces, juristas, intelectuales, etcétera. Todo lo que se llama los referentes morales de la nación, una nación que ya no existe, se sometieron a la mentira del 11M, aceptaron la versión oficial y callaron, escupiendo sobre el rostro de las víctimas, sobre el rostro de la dignidad nacional, y siguieron cobrando como traidores que son, y ahora, además de traidores, asesinos genocidas. Esto es el 11M, y no voy a encubrirlo, y el primer acusado en todo esto es José María Aznar, ¿no? Como veremos. Además de esto, tengo que advertir, antes de continuar, que el presente vídeo no pretende sustituir a los jueces. Yo no imputo delitos, esto lo tiene que determinar un juez después de un juicio, pero hay un hecho que está claro, y es que la sentencia del 11M y la versión oficial del 11M, la versión oficial que se transmite a las masas, a docenadas, por la propaganda, es que fue Al-Qaeda, ¿no?, una organización terrorista islámica, la autora del atentado. Pero la sentencia no dice eso. En la sentencia pues se condena a los perpetradores directos, pero la autoría intelectual, la inducción, todo lo que es el mandato que explicaría el sentido del atentado, todo eso queda abierto en la sentencia, ¿no? O sea que la investigación sobre la autoría del atentado es perfectamente legítima. El atentado no sabemos quién lo perpetró. En la versión oficial, repito, ¿no? En teoría nadie sabe ni puede afirmar quién fue el inductor del 11M. De manera que la investigación sobre ese asunto queda abierta en el terreno de lo que es la investigación académica, la investigación periodística, y cualquier duda o teoría más o menos razonada o fundamentada que los ciudadanos españoles directos interesados en este hecho, en esta fechoría, porque son afectados en cuanto ciudadanos españoles, puedan plantear. Y eso no significa imputar ningún delito a nadie, ni tiene intención ni ánimo de calumniar o injuriar a personas que por su implicación en los hechos puedan aparecer en esta investigación. Todo esto, como digo, ha sido publicado en un artículo
todo lo que voy a explicar aquí ha aparecido ya en Carrera Marca, en un artículo que fue publicado, como he dicho, el pasado 11 de abril, y en el mes de marzo hubo un segundo artículo. El primero se publicó hace varios meses, planteando las dudas sobre el 11M. En el segundo artículo se planteó lo que había sobre la autoría OTAN del 11M, y siguiendo en esta línea de investigación, ahora explico el tercer artículo de la serie, que se publicó, como digo, el 11 de abril pasado y que ahora voy a resumir. Este vídeo es también una preparación del debate que se va a producir en Aquí la Voz de Europa el próximo 25 de mayo, es decir, la semana que viene, en la que van a participar representantes de el documental de Tierra Ignota, y me parece que va a venir como su representante pues el ideólogo de Tierra Ignota, que en Twitter responde a Pirata Prófugo, y al cual he mencionado críticamente en varias ocasiones en el artículo que ahora voy a comentar. Todo esto son aclaraciones previas. Ya sé que es una larga introducción, pero hay que hacerlas por motivos legales, por motivos propedéuticos de comprensión de lo que quiero explicar aquí, porque no vamos a explicar ninguna historia baladí, sino algo muy grave. Estamos acusando a los Estados Unidos de haber perpetrado un atentado terrorista con 200 muertos y 1.800 heridos, y hay que clarificar en qué contexto hacemos esta acusación, y también debe quedar claro que hay muchas cosas que sé, pero que no puedo decir porque supondrían mi automática imputación judicial, o sea que seguramente por calumnias e injurias, aunque evidentemente todo lo que sé lo puedo probar, pero hay cosas que es mejor no decir, al menos de momento. No descarto publicarlas más adelante. Así que de momento vamos a comentar el artículo publicado el pasado 11 de abril, recordando que hay dos artículos anteriores, sobre todo el segundo es de lectura casi obligada para ver lo que es la bibliografía existente sobre la autoría OTAN, porque aquí ya no entramos en otras teorías de la autoría, solo nos referiremos a esas teorías para refutarlas, ¿no? Las dejamos de lado, daremos nuestras razones de por qué no podemos seguir la línea de un López Bru o de un Sánchez de Roda, que parece que están como más orientados a salvaguardar la figura de José María Aznar y acusar al PSOE. Todo esto para nosotros es quincalla, carece de fundamento, lo hemos verificado leyendo las obras correspondientes, sobre todo la de López Bru, y esto seguramente aparecerá en el debate de Aquí la Voz de Europa, y lo reservamos para ese debate con Terra Ignota y con otros interlocutores y comentaristas que puedan aparecer. Dicho esto, entramos ya en lo que es el atentado en sí. Llevamos ya 20 minutos de vídeo, todo han sido aclaraciones previas, que son muchas, yo diría que incluso pocas, son muchas, pero deberían quizás ser más. Lo que ocurre es que para no cansar a quienes están viendo este vídeo, pues ya entramos en materia. El atentado del 11M fue un atentado de la OTAN. La OTAN es una organización dirigida
por los Estados Unidos de América, un país que tiene unos antecedentes de atentados terroristas de falsa bandera que ya han sido probados, como comentaremos, y en este atentado se utilizaron 3 tramas, de las que vamos a hablar. La trama perpetradora es la que nos va a ocupar, porque seguramente no tendremos tiempo de hablar de la trama encubridora, a la que dedicaremos otro vídeo. Hoy solo, por la experiencia que tengo en la exposición del tema, porque el artículo que estoy comentando tiene nada menos, cuando lo intenté imprimir me salió que tenía 91 páginas, es difícil resumirlo, y entonces solo de momento resumiré la parte referida a la trama perpetradora, es decir, a quienes pusieron las bombas. Luego dedicaremos otro vídeo a la trama encubridora, que fueron quienes destruyeron la escena del crimen, fabricaron pruebas falsas e imputaron falsamente a los chivos expiatorios, que luego fueron condenados, en primer lugar llamados Zugam y otros que en la mayoría de los casos habían fallecido, fueron asesinados, a mi entender, en el piso de Leganés, y que no pudieron defenderse. Y luego hay una tercera trama, que es la trama intoxicadora, no menos importante que las 2 anteriores, que está formada por jueces, fiscales, abogados, políticos, intelectuales y periodistas que han apuntalado la versión oficial, que la han creado y apuntalado, en algunos casos creado, como los jueces y los fiscales, y luego apuntalado en la propaganda atlantista, que tenía como finalidad tapar las responsabilidades del auténtico perpetrador, que es el Pentágono. Dicho esto, vamos a entrar ya en la trama perpetradora, pero antes, siempre hay un antes, convendría comentar por qué consideramos que la OTAN es el responsable del atentado. Nos dirán, bueno, usted pasa directamente a acusar a la OTAN, pero ¿en qué se basa, no?, para decir esto? Me baso en documentación que aportaré, pero en primer lugar lo que tengo que decir es que por eliminación no hay otra opción alternativa a la versión oficial. O sea, la versión oficial ya no la voy a discutir porque ha sido refutada de forma exhaustiva por el documental de Terra Ignota. En este tema ya no entramos. O sea, la versión oficial es un fraude, Terra Ignota lo ha demostrado. Luego no aceptamos la versión alternativa de Terra Ignota, que ensalza a Aznar y va por unos caminos que considero completamente fraudulentos, pero sus críticas son válidas. Entonces buscamos una versión alternativa. Y en la versión alternativa, ¿qué nos aparece? Nos aparece, en primer lugar, los servicios de inteligencia, las agencias de inteligencia internas del Estado español, que en beneficio del PSOE habrían perpetrado el atentado a fin de facilitar el éxito electoral de Zapatero, cuando esas elecciones estaban claramente ganadas ya por el Partido Popular. Pues bien, esa teoría no se sostiene por una razón obvia, y es que si fuera cierta, cuando los políticos del PP recuperaron el poder, habrían iniciado una investigación exhaustiva, se habría reabierto el juicio del 11M y el PP tendría garantizado el gobierno de España durante medio siglo, porque una vez demostrado que el PSOE
era responsable del atentado, no había otra alternativa que un gobierno del PP durante 50 años, como poco, ¿no? Y no creo que el PP dejara pasar una oportunidad así. Sin embargo, el PP, cuando recuperó el poder, no movió sus fichas en la Fiscalía General del Estado para investigar el tema, reabrir el caso y desmontar ese fraude que fue el juicio del 11M. ¿Y por qué no lo hizo? Pues porque el perpetrador del atentado no era el PSOE o servicios de inteligencia españoles vinculados al PSOE. El perpetrador del atentado estaba por encima de eso. ¿Y qué puede ser por encima? Aquí tenemos la teoría de Villarejo, que dice que fue Marruecos y Francia. La pregunta es, ¿por qué el PP no va a denunciar un atentado promovido por Marruecos y Francia? ¿Por qué? Dirán, pues porque Francia es miembro de la OTAN y eso es casi un acto de guerra entre España y Francia, ¿no? Una situación de conflicto bélico con Francia. Bueno, aceptemos eso. Pero si han sido Marruecos y Francia, la cuestión es cómo pudo Francia, que es un país de la OTAN, perpetrar un atentado contra otro aliado de la OTAN sin el beneplácito del Pentágono. Esto es imposible. El atentado del 11M tiene unas dimensiones tales que no puede haber sido perpetrado por un aliado de la OTAN sin que Estados Unidos sepa que se va a perpetrar. Y si no lo impide, la única explicación es que los propios Estados Unidos lo están promoviendo, porque Francia no actuaría por su cuenta. Entonces, la tesis Marruecos-Francia nos reconduce a la tesis OTAN. Luego ya comentaré por qué Villarejo puede haber propalado esto. Puede ser una verdad a medias. Puede ser que Villarejo esté difundiendo datos sobre algo que sucedió, pero no todos los datos, o sea, nos muestra una parte del asunto, pero encubriendo al amo. Y el amo es Estados Unidos. Villarejo, como sabemos, actuó de forma fulminante contra la jueza Korozillán cuando ésta reabrió el caso del 11M. Si Villarejo está tan interesado en que se clarifique la verdad del 11M, ¿por qué fue contra Korozillán? Pues fue contra Korozillán porque Villarejo es un gladio. Ya he explicado lo que es gladio, les remito a mis vídeos y artículos en Carrera Marca anteriores, pero volveremos a comentar este tema. Hay cosas que evidentemente no puedo repetir porque nos apartarían de la finalidad de este vídeo, y una de ellas es explicar lo que es gladio con detalle, pero algunas referencias haré. Entonces, si el señor Villarejo fue el primero que se abalanzó sobre la jueza Korozillán para impedir que investigara, reabriera el caso del 11M, de manera que Korozillán quedó recluida en un psiquiátrico, fue completamente destruida como persona, ¿qué interés le podemos atribuir a Villarejo en lo que respecta al esclarecimiento del 11M? Ningún interés. Villarejo es gladio y lo que quiere es encubrir la autoría gladio del 11M. Por eso fue por la jueza Korozillán. Y en consecuencia, la versión que él ha propalado del 11M es falsa. Aunque, repito, quizá es falsa en cierto sentido, en el sentido de que lo que ha dicho puede ser verdad, pero no toda la verdad.
y toda la verdad es que Francia es miembro de la OTAN. Y si Francia ha perpetrado el atentado, es que lo ha perpetrado la OTAN. Sería una forma de amenazar por parte de Villarejo a decir, diré toda la verdad si me seguís tocando los cojones, con perdón, y ahora solo enseño la patita y digo Francia para no decir OTAN, porque si digo OTAN estoy diciendo Estados Unidos, ¿vale? Entonces la cosa podría ir por ahí. Y por otra parte, aunque en este tema ya entraré más tarde, el señor Villarejo estuvo en contacto con uno de los protagonistas del 11M, que es un comisario de la UCAO llamado El Gordo, del cual él conserva grabaciones, y también conserva grabaciones de uno de los implicados en el 11M, el tunecino, que han desaparecido. O sea que es muy posible que el señor Villarejo tenga de boca de El Gordo, del comisario de la UCAO, la versión real del 11M, la verdad del 11M, y esté chantajeando al Estado español para que no le sigan persiguiendo judicialmente, porque si sigue esta persecución judicial ocurrirá que él revelará esas grabaciones de El Gordo, el que reparte el colacao, que digo yo, el comisario de la UCAO, y entonces pues caerán muchas cabezas. Evidentemente para Villarejo esto sería muy grave, porque podría aparecer suicidado en una celda, pero en su situación quizás una carta que esté jugando. Dicho esto, ¿qué queda? Hemos eliminado la hipótesis PSOE, servicios de inteligencia españoles, hemos eliminado la versión Villarejo, al menos en sus connotaciones puramente marroquíes, que dejarían fuera al amo, pero Villarejo nunca ha dicho Marruecos, ha dicho Marruecos y Francia. Francia es la OTAN, o sea que hay una ambigüedad. La tesis Villarejo, en la medida en que es cierta, nos conduciría a la OTAN, y en la medida en que es puramente Villarejo y ha perseguido a Coro Cilián, a la jueza que intentó reabrir el caso, serían pura falsedad. Ahí no vamos aún todavía a pronunciarnos. Y luego, ¿qué quedan? Pues quedan dos opciones más, ¿no? Rechazada la versión oficial, queda que hubiera sido un atentado de Rusia o de China, pero esto hubiera significado un acto de guerra contra la OTAN que habría sido respondido, no cabe duda, por los Estados Unidos. Luego, si no aceptamos la versión oficial, sino una versión alternativa, esa versión alternativa no puede ser cualquier cosa. La versión alternativa tiene que sostenerse. Y la versión alternativa nos da 4 opciones, de las cuales 3 han sido eliminadas. Solo queda una. Y esa última opción, que es la OTAN como perpetradora del atentado, queda reforzada por datos adicionales sobre los que ya entraré en posteriores artículos, pero que vienen a reforzar, a remachar la hipótesis OTAN, como el hecho de que la OTAN dispone de unos sistemas satelitales que fueron desvelados por personajes como Edward Snowden y otros, que hacen imposible que un atentado de estas dimensiones, estamos hablando de un sistema satelital que tiene intervenidos los teléfonos, por ejemplo, de Angela Merkel, que me imagino que tendrán algún tipo de defensa por parte de la contrainteligencia alemana. Pues Merkel estaba intervenida. O sea, si pueden intervenir a Merkel, me dirán que no pueden intervenir a un grupo terrorista islámico. O sea, es absolutamente insostenible pretender que ese atentado
se pudo perpetrar sin conocimiento de la OTAN. Y sin conocimiento de la OTAN significa que una de dos: o la OTAN lo permitió, porque quería permitirlo, la Estados Unidos dejó que se produjera el atentado, y entonces tendríamos un atentado islámico perpetrado por terroristas, digamos, de observancia, obediencia saudí. Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos. Son los típicos atentados que yo llamo de la teoría del grifo, perpetrados por terroristas islámicos, pero del aliado saudí, o sea, terroristas que de alguna manera sirven a los intereses del Pentágono, y entonces, según la teoría del grifo, se abre el grifo y se deja que lo perpetren, ¿no? Esto podría ser la explicación del 11S. Pero ¿por qué no aceptamos la teoría del grifo en el caso del 11M? Pues por razones obvias. Si el atentado hubiera sido perpetrado por terroristas islámicos al servicio de la OTAN, al servicio de la CIA, al servicio de las agencias de inteligencia occidentales, británicas, israelíes, que esto ha ocurrido, porque Al-Qaeda es un peón de Occidente para justificar luego políticas intervencionistas, para restringir derechos de los ciudadanos. Pero si en este caso hubiera sido así, no hubiera sido necesario destruir completamente la escena del crimen y fabricar unos falsos culpables, unos chivos expiatorios, como son obviamente los que fueron enjuiciados en España en el infamante juicio del 11M. O sea que si se tuvo que destruir la escena del crimen y crear unos falsos culpables, unas falsas pruebas, que es la trama de encubrimiento, la trama 2, es porque aquí no funciona la teoría del grifo. Aquí no fue un comando ni un grupo terrorista saudí, sino que fue una unidad militar de mercenarios, de lo que he podido documentar como la unidad P2OG, o sea que es una unidad de mercenarios estadounidenses. Cuando digo estadounidenses, no implica que no pueda haber allí marroquíes y franceses, quede claro, porque estadounidense para mí no es ni siquiera una nacionalidad. Estadounidense es otra cosa, que puede incluir cualquier tipo de etnias y creencias al servicio del Pentágono, pero sí que serían estadounidenses en lo que respecta a la cadena de mando. Y esto es la unidad P2OG, con lo cual, por un razonamiento que en ciencia está perfectamente validado, un razonamiento por exclusión, solo queda Estados Unidos como perpetrador del atentado. Incluso lo he formulado lógicamente, he hecho una formulación lógica que está expuesta en forma de premisa y consecuencia. Tenemos que o fue o A1 o B2. A1 es la versión oficial, B2 es la versión alternativa. Si no fue A1, porque lo rechazamos, fue B2, y este argumento nos obliga a explicar lo que es B2, y B2 solo puede ser Estados Unidos. Estados Unidos, que en este caso significa el Pentágono, significa la OTAN, significa Gladio, significa la unidad P2OG y otra unidad o estructura que se llama SEAL, y que aparece documentada. A partir de aquí entramos
en lo que sería el análisis. Ya estamos en el minuto 39. Todo esto formaba parte un poco de la introducción. Y ahora entramos en el análisis de lo que fue, si solo queda la OTAN, vamos a concretar porque esto quizás es muy genérico, ¿no? Sí, es muy genérico, pero se puede concretar mucho más. Se puede concretar mucho más si conocemos lo que es Gladio. Y entonces yo me remito a los artículos que ya he publicado sobre Gladio. Pero lo que voy a decir ahora no está en esos artículos porque se orienta mis análisis sobre Gladio. Se refieren sobre todo a la actuación de Gladio en los años 70 y 80 del siglo pasado. Era una época en la que a la OTAN le interesaba imputar atentados terroristas a la izquierda y mercenarios y traidores al fascismo que trabajaban para la potencia ocupante, o sea, auténticas ratas abyectas que no merecen el nombre de fascistas. Para mí son ratas traidoras, se pusieron al servicio de esa potencia ocupante y atentaron contra sus propios compatriotas con la excusa de luchar contra el comunismo y en defensa del cristianismo. Todos eran creyentes. Esa fase de Gladio ya la he documentado, pero después de la caída del comunismo, el enemigo dejó de ser la amenaza roja y entonces empezó a fabricarse la amenaza islámica, que era la que tenía que justificar las actuaciones de la OTAN en todo el mundo. Y entonces entramos en una nueva etapa de lo que es Gladio. Es el Gladio donde los terroristas no son exfascistas o ultraderechistas que perpetran un atentado contra sus propios compatriotas y luego acusan a grupos de izquierda, sino que son en ocasiones islamistas, saudíes normalmente, o pakistaníes, porque el Pakistán también está metido en este negocio, y con ello se puede justificar luego operaciones de militares intervencionistas humanitarias, por supuesto, como la bomba atómica y otras maravillas de Occidente, del mundo libre, en países que no tienen nada que ver con el terrorismo, como Siria, o Irak, o Libia. Entonces, tenemos una Gladio diferente, ¿no? Y esa nueva Gladio responde, aunque en España veremos la conexión entre gladios de la época ultra y gladios de esta nueva etapa, ¿no? Y la etapa anticomunista no se puede dar por terminada porque pronto vendrá una guerra contra China donde la excusa volverá a ser el comunismo. O sea que todos estos exfascistas traidores podrán jugar a lo que a ellos más les gusta, que es al anticomunismo cristiano, ¿no? Pero lo harán contra China. Mientras tanto, lo que tenemos es una Gladio islámica, entre comillas. Y es en este marco, en este contexto de la nueva Gladio post caída del muro de Berlín, que aparece la unidad de mercenarios y perpetradores de atentados de falsa bandera que vamos a comentar porque fue la perpetradora del 11M en España. Evidentemente, antes tuvo que producirse el atentado del 11S, que a mi entender fue un atentado que responde perfectamente a la teoría del grifo, un atentado saudí, del aliado saudí, pero tampoco pongo la mano en el fuego,
aunque todas las apariencias indican que fue un atentado de la teoría del grifo, es decir, que se organizó ese atentado por parte de terroristas de obediencia saudí, del aliado saudí, y el Pentágono permitió que ese atentado se produjera. No solo permitió, sino que estaba esperando que se produjera ese atentado para luego iniciar las políticas que ahora vamos a describir, ¿no? Y lo primero que hicieron fue, pues, después del 11S, fue intentar reestructurar todas las unidades de lucha antiterrorista y dicen ellos que insatisfechos por el rendimiento de esas unidades, crearon unidades nuevas. Y entonces la unidad P2OG pertenece a esta época. De hecho, la primera noticia que tenemos de P2OG es del 16 de agosto de 2002, 2 años antes del 11M. Veremos que esa unidad parece haber sido diseñada especialmente para el 11M y lo acreditaremos a partir de los pactos que José María Aznar celebró con George W. Bush, su querido amigo, dejando España a merced de estos criminales. Por cierto, que la unidad P2OG no es un descubrimiento mío. O sea que la unidad P2OG ya aparece en el primer libro importante sobre el 11M, que es el de Bruno Cardeñosa, del que hablé en el segundo artículo sobre el 11M, y me remito a ese artículo, no voy a repetir lo que ya he dicho. En ese libro, Bruno Cardeñosa identifica la unidad P2OG, y hay que decir que esa importante unidad, como casi todo el material del libro de Bruno Cardeñosa, que fue publicado pocos meses después del atentado, quizá ese es su único defecto, entre comillas. No es que sea un defecto, es que quizá Bruno Cardeñosa tenía que haber publicado otro libro después de la investigación y los juicios, confirmando, porque sería todo una confirmación, a mi juicio, de lo que él plantea. O sea que yo tampoco estoy inventando nada, aunque sí que voy a aportar algunos datos nuevos a los que ya aportó en su momento, en mayo de 2004, ya 3 meses, a finales de mayo de 2004, publicó Bruno Cardeñosa su libro. Y ahí se menciona a la unidad P2OG. Sobre la unidad P2OG también hace referencia Alfredo Grimaldos en su obra La CIA en España, aunque se refiere al grupo SEAL. El grupo SEAL podría ser un sinónimo o podría ser una organización más amplia en la que P2OG está integrado, ¿no? No podemos concretar más al respecto, pero o sea, existen dos fuentes de esta unidad, que es, en el caso de Bruno Cardeñosa, su obra sobre el 11M, y en el caso de Alfredo Grimaldos, la obra La CIA en España, donde explica el entreguismo de España al poder ocupante. Y ahí en la página 249 del libro se menciona a la unidad SEAL. Pero la unidad SEAL está documentada, eso es un hecho de conocimiento público desde hace años, aunque no ha sido relacionada al margen del libro de Bruno Cardeñosa, un libro ninguneado, no se entiende por qué, bueno, sí que se entiende, pero es un libro que ya prácticamente lo dijo todo y solo faltaría, digamos, seguir el hilo conductor de su hipótesis de trabajo,
Yo desde aquí quiero saludar a Bruno Cardeñosa, aunque somos de ideologías muy distintas. Yo quiero saludarle porque para mí su libro fue una revelación. Ya iba tras la pista. Y entonces P2OG está en la red, ya se conoce, pero solo por Bruno Cardeñosa se relaciona con el 11M. Ahora nosotros vamos a ir al artículo que hay en la Wikipedia sobre la unidad P2OG, que significa Grupo de Operaciones Preventivas Proactivas. Aquí es muy importante la palabra proactivo, porque proactivo encierra todo lo relacionado con los atentados de falsa bandera, o sea, atentados perpetrados por los Estados Unidos, pero atribuidos a otros estados, movimientos o ideologías, ¿no? A un tipo de prácticas que no son novedosas, que son ya habituales en la política exterior de los Estados Unidos, pero que en este caso afectan a lo que sucedió en España el 11 de marzo de 2004. Entonces, en el artículo que he citado y que aparecerá cuando se publique este vídeo en la descripción del vídeo, tendréis un solo enlace que va al artículo de Carrera Marca. Allí veréis una traducción del artículo de Wikipedia sobre la unidad P2OG. Tengo que aclarar varias cuestiones sobre el documento que revela la existencia de esta unidad. El documento en cuestión, como ya he dicho, se publicó, es una presentación en PowerPoint, pero a ver, no sé si el documento oficial era en PowerPoint, con fecha de 16 de agosto del 2002. Y a raíz de este artículo, de esta presentación pública, aparecieron artículos de prensa, un artículo de Dan DuPont en Inside the Pentagon de 26 de septiembre de 2002, y tenemos también otro artículo en Los Angeles Times de 27 de octubre de 2002. O sea que hubo una serie de periodistas que pudieron acceder al documento completo, fuera o no en PowerPoint en ese momento, creo que era en PowerPoint, pero quizá era en otro formato, y pudieron comentarlo en su integridad. Pero luego ese documento parece que fue castrado y apareció, no sé si a partir del 6 de junio de 2003 o según el comentarista de Wikipedia o el articulista del 7 de septiembre de 2003, en una versión ya capada que llegaba solo a la página 29 de un documento que era inicialmente de 78 páginas. Debo decir que los artículos que se hicieron y a los que ahora me voy a referir tenían como referencia el artículo original, pero ese artículo original ya no está accesible. O sea que casi son más importantes los artículos de prensa que el documento capado que aparece ahora. De todas formas, yo encontré un documento de 78 páginas que está enlazado en el artículo de Carrera Marca, que podría ser el documento original. Lo que pasa es que yo no lo puedo asegurar, porque yo, con que no he visto el original, yo solo sé que este tiene 78 páginas y podría ser el original, y está enlazado en el artículo de Carrera Marca. Lo digo para los que de forma evidentemente justificada
buscarán los fundamentos documentales de todo lo que digo, y por eso me estoy refiriendo con cierta extensión a las características y evolución de aparición en la red de este documento, porque yo, cuando publico un vídeo, primero publico un artículo con los enlaces y documentos en Carrer Lamarca. O sea, no publico un vídeo diciendo que tengo documentos y que soy el más sabio del mundo y que tengo contactos y que soy la hostia y creé todo lo que yo diga, sino que primero publico el artículo, publico la fundamentación, publico los documentos y luego hago el vídeo. Y si hago un vídeo primero antes de publicar los documentos, advierto que es un vídeo provisional y que estoy investigando el tema y que publicaré los documentos en Carrer Lamarca y luego confirmaré si mis pretensiones, mis intuiciones han quedado convalidadas por la investigación de los documentos y acreditaré por qué. O sea, que esa es mi forma de proceder y creo que es como se debería proceder en la resistencia, o sea, con el máximo rigor y no diciendo yo soy la hostia, yo soy maravilloso, yo tengo contactos aquí, tengo contactos allá, pero luego las fuentes, pues no sé dónde están. Sí, tengo algún libro. Vale, esto no es la forma de proceder en la resistencia, a mi entender. Y ahora, por las razones que he explicado, me referiré a los artículos. El PowerPoint en cuestión, ustedes mismos lo pueden encontrar en el artículo, léanlo, pero a mí me interesan sobre todo los comentarios, por las razones que he explicado, los comentarios y los artículos que publicaron los periodistas cuando tuvieron acceso directo a ese documento. Un documento completo y que parece que es el documento original. Los motivos por los que ese documento se publicó y se puso al alcance de la prensa, al menos estadounidense, porque no me consta que aquí, aunque puede haberlos, se publicaran artículos sobre P2 o G, la unidad P2 o G, son para mí desconocidos, ¿no? No sé por qué Rumsfeld quiso sacar a la luz esto y exponerse a las críticas, quizá por la soberbia de esta oligarquía que se siente capaz de todo. En cualquier caso, lo publicaron y los hechos, como veremos, corroboraron lo que en aquellos documentos y artículos que criticaron al documento en cuestión se veía venir, ¿no? Quedaron confirmados. Entonces, aquí tengo algunos fragmentos. Ustedes pueden leer el texto entero del artículo de la Wikipedia con los respectivos artículos. Lo he traducido al castellano, o sea, ustedes pueden leerlo completo. Yo aquí no lo voy a leer completo porque es muy largo y no tendría sentido. Lo que voy a hacer es hacer algunos subrayados, algunos aumentos que son especialmente significativos para entender lo que es la unidad P2 o G, el grupo de operaciones preventivas proactivas. Y aquí dice que su finalidad es estimular las reacciones del objetivo. Es decir, que esta acción provocaría la acción de los terroristas. Empujar a las células terroristas a la acción y exponerlos a ataques de respuesta rápida por parte de las fuerzas estadounidenses. Y aquí el comentarista dice, espera un momento, ¿empujar a los terroristas a la acción? Aquí ya se empieza a ver por dónde va la cosa y va mucho más allá. Las operaciones para estimular reacciones, por eso se llama proactivas, la clave es proactivo, es la forma de decir técnicamente, porque el artículo, el texto
oficial, digámoslo así, muestra tanto como oculta, utiliza términos técnicos para mostrar lo que van a hacer sin decir claramente lo que van a hacer, ¿no? Utiliza una terminología, digamos, una jerga especializada, actuaciones proactivas. Las operaciones, leo, para estimular reacciones entre los terroristas y los estados que poseen armas de destrucción masiva. Organizaciones nuevas o transformadas en el diseño para unir la CIA y la acción militar encubierta. Unir la CIA y acción militar encubierta son dos estructuras diferentes dentro de una misma función, que es radio. La guerra de información. Aquí tenemos a todos los propagandistas de la versión oficial del 11M, la guerra psicológica, tenemos todas las mamarrachadas del expediente Royuela, la inteligencia, la cobertura y el engaño. Aquí ya dicen que van a mentir, ¿no? ¿Qué es sino el engaño? Un objetivo sería mejorar la recopilación de informaciones estimulando las reacciones entre los objetivos de inteligencia. La intención de las nuevas organizaciones sería responsabilizar a los estados actores subestatales, o sea, que se coman el marrón, y señalar a los estados que los albergan que su soberanía estaría en riesgo, según el documento informativo del panel. O sea, montar un atentado y atribuírselo a Irak. Esto es el 11S, se intentó con el 11S, no funcionó bien, pero era su forma de plantear la cuestión, ¿no? El Pentágono plantea expandir su uso de tropas de operaciones especiales, incluidas aquellas que operan de manera encubierta, junto con la fuerza paramilitar de la CIA. Fuerza paramilitar de la CIA. O sea, la CIA tiene una fuerza paramilitar. Dicen funcionarios y expertos privados. El estudio, volvemos al documento original comentado por los periodistas, el estudio pidió que el Pentágono y la CIA desarrollen una nueva capacidad para provocar respuestas de los grupos terroristas, o sea, de los grupos que ellos califican de terroristas, para que puedan ser atacados de manera preventiva. O sea, está claro, ¿no? Atribuirles atentados y entonces poderlos atacar. La acción encubierta, las operaciones psicológicas, los ataques informáticos, las fuerzas de operaciones especiales y las operaciones de engaño se combinarían en este papel. Operaciones de engaño significa mentir, manipular. Rumsfeld, esto es otro artículo, el ejército secreto, que habla de los SEAL. Rumsfeld, y aquí tenemos a otro responsable del 11M, por tanto, ya veremos luego cómo conectamos todo esto con el 11M. Rumsfeld, Donald Rumsfeld, un neocon sionista, está construyendo un ejército secreto de élite. Y este énfasis en la acción encubierta refleja las frustraciones del Pentágono con el desempeño de la CIA y otras agencias de inteligencia. O sea, todo esto se monta porque para el tipo de fechorías que los neoconsionistas quieren perpetrar, el sistema que funcionaba hasta entonces parece que no era lo suficientemente abyecto. Tenían que hacer algo más efectivo, más canalla, más sinvergüenza y más asesino. Y de esto se encargaron los neocons sionistas, formados por neocons sionistas cristianos y neocons sionistas judíos. En este caso, Rumsfeld es un neocon sionista cristiano. Y aquí tenemos por primera vez un nombre, porque si la unidad P2 o G perpetró el atentado del 11M, no podemos saber los mercenarios en concreto que pusieron las bombas, pero sí podemos saber
quien dirigía a nivel político, no digo a nivel técnico, porque es un cargo político, es el adjunto de Seguridad Nacional, quien dirigía la unidad P2OG, y es un tal John A. Gordon. Publico su foto en el artículo de Carrer Lamarca, y si queréis saber quién es, con nombres y apellidos, el que puso las bombas del 11M, no materialmente, pero sí el autor intelectual, pues aquí lo tenéis con foto y vestido de uniforme, John A. Gordon, pero con una advertencia, que John A. Gordon no era, digamos, el que estaba en el puesto cuando se fundó esta unidad, pero cuando se perpetraron el atentado, el que estaba al mando, y también publicó la foto y el nombre, evidentemente es un tal John A. Laughlin, y está la foto. O sea, si queréis nombres y apellidos, ahí están. Son los que pusieron las bombas, a mi juicio. Ordenaron poner las bombas, no quienes estaban allí poniéndolas. De esos no podemos decir nada, porque esos son documentos clasificados, y eso va a ser muy difícil sacarlo a la luz, como no lo haga Wikileaks, ¿no? Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Y aquí tenemos un artículo que quizá es el más sorprendente, el más abrumador de los que se publicaron a raíz de que se supiera de la existencia de esta unidad P2OG, que es el artículo de The Guardian del 5 de febrero de 2003, que se titula Acción provocadora, cuidado con las provocaciones, y aquí hace referencia al artículo de Los Angeles Times, que ya he mencionado antes, y dice: Los Angeles Times ha revelado la creación de una organización por parte del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, un sionista cristiano, llamado Grupo de Operaciones Preventivas y Proactivas. Su propósito es reunir la CIA y la acción encubierta militar. Cuidado, que aquí se estaban realizando los trámites burocráticos para resolver un problema de estructura interna en el funcionamiento de este tipo de fechorías por parte de los Estados Unidos. Y eso parece que implicaba una cierta publicidad en los planteamientos. Eso explicaría que tengamos incluso noticia de ello. El papel de P2OG es fabricar el terrorismo que se va a combatir. Esto es lo que dice The Guardian. Un año antes del 11M. Frente a la oposición masiva a sus planes de guerra, Bush y su equipo pueden estar nuevamente planeando algún acto terrorista, provocar una repugnancia masiva y azotar a un mundo escéptico y reacio a apoyar la guerra contra Irak y otros objetivos. Bien, aquí tenemos la motivación, el móvil del crimen, el móvil principal. Aparte había un móvil simbólico que ya he explicado, el sacrificio de Abraham, pero desde el punto de vista técnico militar, de justificación de la guerra de Irak, el atentado del 11M tenía esta finalidad que explica The Guardian un año antes del atentado. Lo vuelvo a leer porque es sorprendente leer esto. El papel del P2OG es fabricar el terrorismo que se va a combatir, promovido por Donald Rumsfeld. Frente a la oposición masiva a sus planes de guerra, George W. Bush y su equipo pueden estar nuevamente planeando, interesante, ya lo han hecho antes, planeando algún acto terrorista para provocar una repugnancia masiva y azotar a un mundo escéptico y reacio a apoyar la guerra contra Irak y otros objetivos. Un año antes del 11M.
Subrayo esto porque es importantísimo. Artículo de The Guardian, 5 de febrero del 2003. Luego tenemos otro artículo en Counterpunch de Chris Floyd, donde dice: el gobierno de Estados Unidos está planeando usar encubrimiento y engaño y operaciones militares secretas para provocar ataques terroristas asesinos contra personas inocentes. Dice, tales, aquí voy a leer todos los casos que cita Counterpunch, aunque debo recordar, porque este no lo menciona, los casos que hemos tocado nosotros extensamente en Carrera Marca, que tienen como ejemplo más significativo, pero no único, el atentado a la estación de Bolonia, con 80 muertos y cientos de heridos. Un atentado que no es ninguna especulación afirmar que fue perpetrado por los Estados Unidos, porque el Parlamento Europeo y singularmente el Senado italiano apuntaron a los Estados Unidos como perpetradores de este y otros atentados Gladio, en la época del primer Gladio, que es el de la posguerra fría, y por lo tanto no estamos hablando de ninguna fantasía de un blogero iluminado, son hechos ya históricos, y los que dicen, ¿cómo va a atentar Estados Unidos en Europa si somos sus aliados? Pues ya lo ha hecho y en muchas ocasiones. No sería la primera vez. No solo atentados, golpes de Estado, asesinatos selectivos y todo tipo de fechorías en nombre de la Biblia. Aquí se nos habla de operaciones de falsa bandera de Estados Unidos, no se mencionan las de Gladio en Europa, pero sí menciona otros casos, y por eso lo voy a leer, sobre todo para aquellos que digan que yo estoy fantaseando y que esto no es posible, que Estados Unidos son nuestros aliados, bla bla bla. Ya lo han hecho, y no solo en Gladio, en Europa. Tenemos, por ejemplo, y ahora leo, la operación Nordboots. Fue uno de estos esquemas de actuación. Fue un plan presentado por los altos mandos militares de Estados Unidos en 1963 para justificar la invasión de Cuba. Planeó una campaña terrorista falsa, completa, con bombardeos, secuestros, accidentes aéreos y estadounidenses muertos, para proporcionar justificación para una invasión a Cuba. El presidente John Fitzgerald Kennedy rechazó el plan y fue asesinado unos meses después. Hay que decir que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado seguramente por esto y por otros motivos, como sus proyectos en materia monetaria, quitarles a los bancos privados el privilegio de la emisión de la moneda nacional, recuperar lo que se llama el poder regaliano. John Fitzgerald Kennedy había en su juventud manifestado su admiración por Adolf Hitler, casi nada, y entre este y estas y otras cuestiones relacionadas con sus proyectos podemos tener la sospecha de que fue asesinado por la propia oligarquía, lo cual pone de manifiesto lo que podría pasar o lo que pasa cuando un político decide no ser un títere de la oligarquía y actuar de acuerdo con principios, digamos, que se salen de la agenda oligárquica, vamos a decirlo así. Bueno, pues sabemos que se opuso a esta fechoría que justificaría la invasión de Cuba y fue asesinado.
Sigo leyendo. Otra provocación similar fue un ataque reportado por embarcaciones navales vietnamitas contra la marina estadounidense en el Golfo de Tonkin. Fue utilizado por el presidente Lyndon B. Johnson para intensificar la invasión de Vietnam por parte de las fuerzas estadounidenses. Habría que aclarar que lo que hizo fue Estados Unidos fue declarar la guerra a Vietnam del Norte, porque hasta entonces era una lucha en Vietnam del Sur contra el Vietcong. Y entonces lo que quería Estados Unidos era poderle declarar la guerra. El Vietcong era una guerrilla subvietnamita, con apoyo del norte, evidentemente, pero una guerrilla subvietnamita. O sea que en los inicios de la guerra de Vietnam y hasta este incidente, Estados Unidos está luchando contra el pueblo, contra la resistencia del pueblo survietnamita representado por el Vietcong. Pero quiere una guerra con Vietnam del Norte y para ello fabrica un falso incidente, que es el del Golfo de Tonkin, y declara la guerra a Vietnam del Norte. Fue utilizado, ahora vuelvo a leer, fue utilizado por el presidente Lyndon B. Johnson para intensificar la invasión de Vietnam por parte de las fuerzas estadounidenses. Posteriormente se reveló que el incidente nunca tuvo lugar, o sea que los norvietnamitas no atacaron a las posiciones estadounidenses, fue una invención, pero esto se supo después de que cientos de miles de soldados y civiles murieron en la guerra de Vietnam. Y ahora Counterpunch, que es el artículo que estamos comentando, concluye así: muchos creen que los hechos del 11 de septiembre fueron otra provocación similar, utilizando una organización terrorista infiltrada por la CIA y bajo su control efectivo. No hay otra explicación lógica para el fracaso total de la interceptación de los aviones secuestrados que se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono. A ver, me van a hacer creer que unos aviones fuera de control no van a ser derribados para evitar que se estrellen contra las Torres Gemelas. El 11 de septiembre, sigo leyendo, ha sido utilizado por Bush, Rumsfeld y Cheney, escrito Cheney, y otros para lanzar la falsa guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo requiere un flujo constante de supuestas acciones terroristas y quién mejor para organizarlas que la CIA y el Grupo de Operaciones Preventivas y Proactivas de Rumsfeld u otras fuerzas especiales. Luego tenemos el artículo Fabricando al enemigo de Michael Chossudovsky, un crítico judío, por cierto, canadiense, de Global Research en Canadá. Afirma: no hay evidencia de que el Pentágono o la CIA jugaran un papel directo, no se equivoquen, directo, en los recientes ataques terroristas. Estos últimos fueron realizados por organizaciones o células de estas organizaciones que operan de manera bastante independiente con un cierto grado de autonomía. Esta independencia está en la naturaleza misma de una operación de inteligencia encubierta. El activo de inteligencia no está en contacto directo con sus patrocinadores encubiertos. No es necesariamente consciente del papel que desempeña en nombre de sus patrocinadores de inteligencia. Y esto quizá tenga cierta relevancia a la hora de entender, aunque en el caso de Villarejo no se trata de la trama perpetradora, sino la trama de encubrimiento, pero para las tramas de encubrimiento también vale lo mismo, ¿no? Y es que se les reprocha a estos agentes que monten chanchullos económicos. Se habla de corrupción, pero es que el propio Enrique García Castaño, el comisario de la CAO, el que reparte el bacalao, el colacao, explica que estas estructuras
tienen no solo que ser, tienen que aparentar ser autónomos, pero hasta cierto punto tienen que serlo, y ello los obliga a hacer ciertos negocios. Incluso hablo de una empresa de fabricación de ajos y dice que existe, de comercio de ajos. Y entonces, ¿por qué? Porque, de acuerdo con un documento muy anterior al de P2OG, un documento del que ya hablamos en los artículos sobre gladio, que es el Manual de Campo 30-31B, allí ya se habla de operaciones encubiertas, y una de las directrices que se da es que el gobierno del país, lo que aquí en el artículo aparece como el patrocinador, en el artículo de Chosudowski, es el patrocinador. Lo que el gobierno del país que está moviendo los hilos de todo esto no va a aceptar nunca es que si la cosa falla y son detenidos, pues que tengan nada que ver con el gobierno. Y esto se le llama en el documento, en el Manual de Campo 30-31B, que Estados Unidos siempre ha negado que sea suyo, pero claro, lo ha negado, porque el propio Manual de Campo habla de la negación plausible, y esto afecta al propio documento. Los gobiernos, en este caso el gobierno estadounidense, van siempre a poder decir que esta estructura pues es privada y no pública, y esto queda confirmado en el libro de John Perkins, si no recuerdo mal, el libro sobre el sicario, las confesiones del sicario, donde dice que explica que el gobierno de los Estados Unidos, cuando monta este tipo de operaciones y otras, no necesariamente de tipo terrorista, sino de operaciones, por ejemplo, de soborno o de encadenamiento de países a la deuda, utiliza estructuras paralelas que en el momento en que puedan ser objeto de represalias o de denuncias o puestas en evidencia por las víctimas de estas fechorías o por otras fuerzas políticas, pueda el gobierno, insisto, decir que no tiene nada que ver con el gobierno, que son privadas. Y entonces, cuando se habla de los negocios privados de Villarejo como si fueran corrupción, pues no son corrupción, forman parte de la esencia misma de la acción encubierta. O sea, que cuando Villarejo ha sido acusado de corrupción, esto es hipocresía por parte de quienes le acusan, porque de la acción encubierta forma parte esa, entre comillas, corrupción, que no es corrupción, que forma parte de la naturaleza del negocio. Y es que esta gente también tiene que comer, por decirlo así, y además exigen una recompensa por sus actuaciones, y esa recompensa, teniendo en cuenta las características de esas actuaciones, pues no puede ser una recompensa cualquiera, ¿no? Y entonces ahí aparece esa supuesta corrupción que, repito, no lo es, Las empresas, entidades, fundaciones, organizaciones en cuestión son, por ejemplo, organizaciones privadas de mercenarios, pongo un ejemplo, para este caso, son realmente tapaderas de las acciones del gobierno de Estados Unidos. Pero si son pilladas, dirán negación plausible, del Manual de Campo que acabo de citar, no tienen nada que ver con nosotros, ¿vale? No insisto más en esto, creo que ha quedado claro, pero luego puede salir en el tema Villarejo. Y ha salido, de hecho, en la comparecencia, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, ha salido en la comparecencia de Enrique García Castaño
por los hechos de la organización criminal de Villarejo. Todas estas organizaciones actúan fuera de la ley y en un momento dado, como ocurrió con Gladio en Italia, pueden ser imputadas por delitos, porque están fuera de la ley, cometen actos que son delictivos, y entonces la casta política se pone de lado y se pone legalista, se ponen puros, se la cogen con papel de fumar, cuando saben que han estado utilizando a estas organizaciones para perpetrar toda clase de fechorías en beneficio del poder oligárquico. La iniciativa P2OG, sigo con la lectura del artículo, no es nada nuevo. Esencialmente extiende un aparato existente de operaciones encubiertas. Ampliamente documentado, la CIA ha apoyado a grupos terroristas desde la era de la Guerra Fría. Esta incitación de células terroristas bajo operaciones de inteligencia encubierta requiere a menudo la infiltración y entrenamiento de los grupos radicales vinculados a Al-Qaeda. El apoyo encubierto del aparato militar y de la inteligencia de Estados Unidos se ha canalizado hacia varias organizaciones terroristas islámicas a través de una compleja red de intermediarios y agentes de inteligencia. Además, numerosas declaraciones oficiales e informes de inteligencia confirman vínculos recientes en una era posterior a la Guerra Fría entre las unidades de inteligencia militar de Estados Unidos y agentes de Al-Qaeda, como ocurrió en Bosnia a mediados de la década de 1990, Kosovo 1998-99 y Macedonia en 2001. El Comité del Partido Republicano del Congreso de Estados Unidos, en un informe de 1997, apunta a una colaboración abierta entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los operativos de Al-Qaeda en la guerra civil en Bosnia. Véase Congreso de los Estados Unidos, 16 de enero de 1997. Bueno, con esto doy por terminado lo que es el análisis hasta donde actualmente podemos llegar de la unidad P2OG, que sería la perpetradora del atentado del 11M en España. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esta unidad que hemos escrito en abstracto, por decirlo así, con los hechos sucedidos en nuestro país y con el atentado en cuestión. Y aquí tenemos varios hechos que están documentados por las obras citadas en el artículo, o sea que no hago afirmaciones en el vacío, y seguramente habrá que encontrar las correspondientes los correspondientes documentos legales donde todo esto queda escrito negro sobre blanco. Dice, en 2001 Aznar, aquí me baso en 4 puntos para imputar a Aznar, a José María Aznar, por las actuaciones de la unidad P2OG. En 2001, Aznar firmó con Estados Unidos un pacto que autorizaba a unidades estadounidenses de operaciones encubiertas a actuar en España sin control judicial. Y hay que decir que hasta entonces este pacto ya existía, pero solo lo podía hacer la CIA. En este momento ya lo pueden hacer unidades militares de operaciones encubiertas. Esto significa que unidades militares de operaciones encubiertas pueden actuar en España sin control judicial y hacer lo que les dé la gana. Aunque si no hay control judicial. ¿Y por qué tiene que ser sin control judicial? Porque son ilegales. O sea, pueden matar gente, hacer lo que quieran. Si no hay control judicial, pueden hacer lo que quieran. Y esto lo permite el señor José María Aznar.
Y ocurre un año antes, esto es importante, la cronología es importante, porque primero se firma esto, o sea, primero España pone el culo y se bajan los pantalones, y luego fabrican el instrumento que van a utilizar en la sodomización del pueblo español, porque en el año 2002 es cuando el gobierno estadounidense autoriza la unidad P2OG. O sea que primero hay un pacto con España para que P2OG pueda funcionar, y luego se funda P2OG. ¿Y esto qué significa? Que P2OG se montó para actuar en España. Las fechas son claras. No se fundó primero P2OG y luego diversos países. No, primero se autorizó que esa unidad, que ya estaba en mente de los psicópatas bíblicos del Pentágono, pudiera actuar. Y cuando ya se aseguraron de que había alguien que se bajaba los pantalones, alguien llamado José María Aznar, el gran patriota de Terra Ignota, entonces fundaron P2OG. Y luego ocurre casualmente que el 10 de marzo de 2004 se organizan unas maniobras de la OTAN que simulan un atentado terrorista yihadista con 200 víctimas. Esto el 10 de marzo. Y el 11 de marzo, el 11M, al día siguiente, se perpetra el atentado de Atocha, que sumadas las cabezas de turco de Leganés del mes siguiente, de abril, del piso de Leganés, ocasiona exactamente 200 fallecidos. O sea, en la simulación 200 víctimas y al día siguiente el atentado con 200 fallecidos. ¿Vale? Y esto me van a decir que son paranoias. ¿Alguien me podrá explicar qué tiene que ver esto con el hecho de que Aznar terminara su mandato y se viera muy perjudicado por el atentado? Pues claro, es la forma de salvarle la cara, pero claro, él ya no se presentaba, o sea, tampoco perdía nada, pero aparece como el gran perjudicado de lo que él mismo montó, ¿no? Y entonces con eso se protege su imagen pública, e incluso hay supuestos investigadores del 11M que ensalzan a Aznar como víctima de ese atentado, víctima política, porque las víctimas reales ya sabemos quiénes son, ¿no? Pero parece que a veces se olvida alguien y que Aznar y el PP fueron las víctimas, cuando Aznar y el PP tienen una responsabilidad, por no decir toda la responsabilidad a nivel, digamos, estatal, a nivel de nuestro país, en que esto pudiera suceder. Hasta qué punto lo conocían, a mí me parece que el señor Aznar no podía ignorarlo. Por eso firmó los tratados y acuerdos correspondientes. Puede que sea imbécil, se puede ser imbécil o canalla, pero en ambos casos uno no puede promocionarse como el adalid del resurgir de España, que Zapatero habría interrumpido con el atentado, y hasta postularse como héroe nacional cuando los hechos ponen de manifiesto que está implicado en la atrocidad. Bien, no puedo continuar porque esto ya dura 1 hora y media. En el próximo vídeo explicaré lo que es la trama de encubrimiento, quizá la parte más delicada del artículo, pero ya ven que solo la trama perpetradora ha dado mucho de sí. En este siguiente vídeo, que espero que sea publicado en breve, haré referencia al comisario de la UCAO, que es el que reparte no el bacalao, sino el colacao.
y quizá quede claro que la conexión entre este personaje, Enrique García Castaño, y los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes no es un dato secundario, sino el centro mismo de la cuestión, si tenemos en cuenta el papel que este personaje desempeñó en lo que yo denomino la trama de encubrimiento, que ya queda, insisto, para el próximo vídeo, porque este ya lleva 1 hora y 35 minutos. Espero haber podido explicarles bien parte del contenido del artículo, porque falta la segunda mitad, casi nada, y no haberles cansado en exceso. Quizá este es uno de los vídeos más largos que he publicado en mi canal. Gracias y hasta otra.